Sí, muy bien. Ahora nos vamos al documento. Ok. Eh, el desarrollo sostenible tiene un enfoque sistémico. ¿Eso qué significa? Que se ve desde otra perspectiva, desde una perspectiva de sistema, donde tenemos entradas, procesamiento y salida, y un feedback. ¿Sí? Entonces, este autor prepara este documento bajo esa óptica. Esto lo van a tener también ustedes para que lo puedan leer con mayor detalle. Miren, señala lo siguiente. La sostenibilidad y en especial el desarrollo sostenible se cuentan entre los conceptos más ambiguos y controvertidos de la literatura. ¿Sí? Es cada vez más evidente que la búsqueda de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible exige integrar factores económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos. Ya habíamos mencionado en su momento esto. Requiere la articulación constructiva de los criterios que aborda el desarrollo de arriba hacia abajo con las iniciativas de base que van de abajo hacia arriba. Y el documento justamente que van a ustedes leer este fin de semana trata de interpretar. Y ustedes concatenan este artículo, esa lectura, con esta que estamos desarrollando ahora. ¿Ya? Al abordar estas cuestiones, el enfoque sistémico puede proporcionar una perspectiva útil, más todavía que otros métodos analíticos, debido a que es una manera de reflexionar en función de conexiones, relaciones y contextos. ¿Ya? Entonces vamos a entrar al documento en sí. Pese a la complejidad del concepto de sostenibilidad, aplicando un enfoque sistémico, es posible discernir algunas de sus características fundamentales y de carácter más general, ¿no? Entonces, aquí comienza explicando de qué es un sistema. Un sistema, y muchos deben haber de los participantes que sean ingenieros de sistemas, ¿no? Es un conjunto de elementos relacionados entre sí, pero que dan en conjunto algo, ¿no? Un resultado. Los elementos pueden ser moléculas, organismos, máquinas o partes de ellas, entidades sociales e incluso conceptos abstractos. Tenemos varios sistemas, conocemos varios sistemas. El sistema solar, ¿no? Que es el conjunto de planetas y el Sol y el conjunto de planetas, galaxias, etcétera. El sistema circulatorio, ¿no? El sistema digestivo, el sistema, a ver, ¿qué otros sistemas más en física? ¿No? Entonces, lo mismo que en procesos físico-químicos, hay entradas,
salidas, procesos, ¿sí? Entonces, este autor está enfocando el desarrollo sostenible desde esa perspectiva, de conjunto de elementos que entran, se procesan y salen. Todos los sistemas que tienen existencia material son abiertos y mantienen intercambios de energía, materia e información con su ambiente que son importantes para su funcionamiento, ¿no? Entonces, este sistema no solamente depende de sí mismo, sino de otros factores, elementos o variables provenientes del ambiente del sistema, que se denominan variables de entrada. Entonces vamos a ver acá un gráfico. Gráfico 1. Tenemos variables de entrada y variables de salida. Y este conforma un sistema, un procesamiento. Y aquí todavía faltaría un feedback, ¿no? O una retroalimentación. Esta es la elaboración del autor. Así pues, el estado del sistema es el conjunto de variables adoptado por todas las variables internas del sistema en un momento dado. Está determinado por el estado anterior del sistema y por aquellos insumos que éste haya recibido en el último periodo de tiempo. Aquí hay una formulita. Y esto van a ustedes leer con un poquito más de detalle, porque hace una representación de lo que son los sistemas. Pero la idea central es esa, representando a, a la sostenibilidad desde una perspectiva del sistema. Pero quiero ver quién está en la... No, no hay participantes esperando, no. Bueno. El sujeto de la sostenibilidad. ¿Sí? En, a ver. Primeramente, el autor menciona que habría tres visiones del, de la sostenibilidad. La primera sería aquella en la que el sujeto está al centro del sistema, es decir, la persona, es decir, el individuo, el ser humano, en términos genéricos, el ser humano, ¿sí? Y entonces entramos a eso, el sujeto de la sostenibilidad. La sostenibilidad del sistema humano únicamente. Acá, el sujeto, el ser humano, es el elemento más importante en este sistema, ¿no? Y los recursos naturales están al servicio del ser humano, ¿no? Este punto de vista podría llevar a que la Tierra se convierta en un planeta totalmente artificial. De acuerdo a la concepción economicista clásica, el sistema que importa es la economía. Acá importa el ser humano, importa la economía. Y la naturaleza es relegada a una función de proveedora de recursos y servicios naturales y a un sumidero de desechos producidos por la actividad humana. ¿Sí? Entonces está al centro el ser humano y la naturaleza como una proveedora de recursos y servicios naturales y a su vez como un sumidero de desechos producidos por la actividad humana. Esta sostenibilidad, ¿no? Ahí está. El sistema socioeconómico es el centro y la naturaleza es la proveedora de recursos, de servicios y de desechos.
entran recursos, salen desechos. Y el ser humano se aprovecha de estos servicios de la naturaleza. Por lo tanto, el centro es el sistema socioeconómico, es el ser humano. Es, esta posición, ¿no? La naturaleza proveedora de la sociedad. ¿Ya? Esta, esta, esta visión de sostenibilidad basada en el sistema humano es, según el autor, tiene una consistencia más bien de sostenibilidad muy débil, ¿no? Es decir, que el capital natural y el manufacturado pueden sustituirse perfectamente entre sí. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, pueden nomás participar, no hay ningún problema. Entonces, obsérvese que el término social incluye todo lo que, todo aquello que es humano, económico, social, demográfico, cultural, ¿ya? Entonces, esta, este modelo correspondería a un sistema, a una sostenibilidad muy débil, muy débil. Estos términos de débil y fuerte han sido acuñados por Pearson y Atkinson en los 22, ¿no? Y por su parte también Turner los subdividió en débil, muy débil, débil, muy fuerte, fuerte. ¿Sí? Y de ahí que rescata estos términos el autor, indicando que este modelo de sostenibilidad basado en el ser humano, en los aspectos económicos, presenta una sostenibilidad muy débil, ¿no? Bien. Se considera que la sostenibilidad de los sistemas ecológicos reviste importancia solo en la medida en que sea necesaria para la sostenibilidad del componente humano. El siguiente enfoque es el denominado sostenibilidad del sistema ecológico principalmente. Acá, perdón, hay alguien que está solicitando la misión. Acá, el sistema ecológico está al centro del sistema. Ya no es el ser humano, ya no son los aspectos sociales y económicos, sino el sistema ecológico. Vamos a ver primero la gráfica. Doctor, disculpe, buenas noches. Hay una compañera que está esperando porque dice que se le bajó la energía. Sí, acabo de leer. Lo que pasa es que yo salgo de esta presentación y nuevamente reinicia. Esa es la interferencia, porque si pinchara de acá sería sencillo, pero no es así tan fácil. Mire, tengo que hacer esta operación, admitirlo y volver a cargar el archivo. Y también es una molestia para todos, ¿no? Porque vamos a nuevamente cargar el tema en que estábamos, ¿no? No se queda, pues ahí va al principio. ¿Ven? Va a iniciarse. Bien, vamos, esperemos un segundo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Lo van haciendo, porque esto nuevamente va a cargar. ¿No?
Ya. Estábamos en la sostenibilidad basada en el sistema ecológico, ¿sí? Entonces, en el sistema socioecológico, a ver, un segundito. El sistema ecológico principalmente, donde la naturaleza, eso, aunque significa eliminar o desplazar el componente humano, quienes afirman que el valor supremo es la sostenibilidad ecológica y no equiparan ni subordinan esta a la sostenibilidad económica y social. Representa una posición verde. La naturaleza es lo más importante. La sociedad queda relegada a un segundo plano. Esta posición es biocéntrica a ultranza, ¿no? Entonces está basada en el sistema ecológico. Es una posición verde, ¿no? En contraposición a la antropocéntrica extrema. Esta perspectiva es consistente con el concepto de sostenibilidad muy fuerte. Aquí lo que importa en este sistema es el componente verde, es la naturaleza. El aspecto social, económico, está relegado a un segundo plano. De acuerdo con esta posición, los recursos naturales no pueden ser sustituidos por capital elaborado por el hombre. En consecuencia, no pueden agotarse sin que se produzca una pérdida irreversible de bienestar social. La sostenibilidad muy fuerte propugna una solidaridad ecológica más fundamentalista con la tierra y todas las formas de vida. ¿Sí? Este punto de vista es más compatible con una economía de estado estacional. Es decir, preservamos la naturaleza, los bosques, preservamos los ríos, los mares, los lagos, etcétera, ¿no? Y damos la prioridad a estos componentes de la vida, ¿no? En este caso, el prerequisito ético de la sostenibilidad es la preservación del ambiente, un punto de vista biocéntrico. Para la mayoría de nosotros resulta inaceptable perseguir la sostenibilidad ecológica mermando el interés por los aspectos sociales y económicos. O sea, no tendríamos que extraer, ni explotar, ni nada. Todo debería estar tal cual, al punto de excluir a los seres humanos o aumentar la pobreza. ¿Sí? Este es el sistema, naturaleza y ahí está. Y este otro corresponde a un sistema socioecológico, donde está el ser humano, pero también la naturaleza. Ese se denomina sostenibilidad del sistema socioecológico total. Para recapitular un poquito, el primero, basado en el ser humano, era una sostenibilidad débil. El segundo, sostenibilidad muy débil, basado en el ser humano. El segundo, basado en la naturaleza, era una sostenibilidad muy fuerte. Y para tener un equilibrio, se tendría una sostenibilidad basada en el sistema socioecológico total. Un equilibrio entre el ser humano, entre las actividades socioeconómicas y la naturaleza. A ver, ¿qué nos dice acá?
A largo plazo, la única opción que tiene sentido es procurar alcanzar la sostenibilidad del sistema socioecológico completo. Las razones que justifican tener en cuenta el sistema como un todo es la existencia de importantes vinculaciones entre sociedad y naturaleza. Acá el sistema ya estaría en un equilibrio. Se entiende por sistema socioecológico, según Galopin y otros, un sistema formado por un componente, subsistema, societal o humano, ¿no? Es un subsistema humano, societal, es decir, de sociedad, en interacción con un componente ecológico o biofísico. Puede ser urbano o rural y puede definirse a diferentes escalas, desde lo local a lo global. Veas el gráfico 5, ¿no? Los gráficos 6 y 7 son representaciones sistémicas alternativas. Entonces vamos a ver el 5, donde está el ser humano y el subsistema biofísico, el subsistema societal o humano. Y los gráficos 6 y 7. La sociedad en interrelación con el sistema o subsistema ecológico, ¿no? Entonces, tenemos acá un sistema ecológico, un sistema societal o la sociedad que interactúan íntimamente y también hay una relación con un ambiente externo, bueno, con la atmósfera, con la estratosfera y con todo el sistema solar, si se quiere, ¿no? Entonces, esta perspectiva es compatible con la idea de sostenibilidad fuerte. De acuerdo con ella, los distintos tipos de capital no son necesariamente sustituibles, de tal modo que habría que conservar independientemente, en términos físico-biológicos reales, cantidades mínimas de una serie de tipos de capital diferentes, económico, ecológico y social, ¿no? Se considera, por lo tanto, que hay componentes ambientales de carácter único y que algunos procesos ambientales pueden ser irreversibles. En consecuencia, que la sostenibilidad sea fuerte significa que hay que tener el agregado total del capital natural esencialmente en sus niveles actuales. De acuerdo con este concepto, toda trayectoria de desarrollo que conduzca a una reducción general del acervo del capital humano deja de ser sostenible, aunque aumenten otras formas de capital. Eso significa que tendría que existir un equilibrio entre el subsistema societal o socioeconómico o humano, si se quiere, y el capital natural, manteniendo sus condiciones actuales, sin, sin inclinar la balanza a ninguno de los dos niveles o a ninguno de los dos agregados o capitales. ¿Ya? La sostenibilidad del sistema socioecológico total puede ser compatible con la idea de sostenibilidad débil. Esta hace hincapié en que el valor de proteger procesos ecológicos y bioquímicos que una vez perdidos son irrecuperables. Estos procesos y su conjunto asociado de especies se conocen como capital natural crítico. La sustitución de este no debería permitirse, pero fuera de ello, capital manufacturado de igual valor puede ocupar el lugar del capital natural. Considerando los argumentos sobre inconmensurabilidad del capital ecológico manufacturado, uno de los problemas importantes que se plantea es la elección de criterios para asignar un valor a los activos ecológicos. Obviamente, eh, no hay una asignación, no hay una ponderación, no hay una medición de los activos ecológicos en el planeta, ¿no? Hay ciertos estudios, hay tesis que se han realizado en diferentes países para
cuantificar y calificar el capital natural. Pero así en ciencia es cierta que se tenga como pesos y medidas como el sistema internacional, no hay, no vamos a encontrar. De que un bosque, digamos, un bosque, a ver, de abetos tenga un valor de tanto y un bosque de pinos tenga un valor de tanto. No, hay aproximaciones, sí, de, de ponderación, de valoración del capital natural, pero no hay cosas específicas, cerradas, totales, ¿no? Por lo tanto, no es, puede convertirse esta sostenibilidad del sistema socioecológico también en una sostenibilidad débil, como dice acá, si se perdieran procesos ecológicos y bioquímicos. Eso significa que si se perdieran especies, desaparecen especies, entran especies amenazadas, entonces habría un desequilibrio en que este modelo de sostenibilidad basado en el sistema socioecológico. ¿Sí? Bien. Hasta acá, si tienen algunos comentarios, porque vamos a pasar a los atributos de la sostenibilidad, de los sistemas socioecológicos ahora. A ver, algún Buenas noches, doctor. Le habla Miguel nombre. Cruz. Miguel Miguel Cruz, Cruz. bueno, sí. No me quedó bien claro cuáles son los sistemas fuertes y débiles. Si podría especificar un poco más, les ruego. Ya. Eh, a ver, en sí son tres, ¿no? El primero está basado en el ser humano. En el ser humano a ultranza. En el ser humano sería un sistema basado en aspectos sociales y económicos. Y la naturaleza cumpliría la función de prestar servicios ambientales y también como una proveedora de recursos. Por lo tanto, el hombre es el más importante, el ser humano está al centro, se utiliza los recursos naturales, los emplea para todos sus procesos y desecha más, desecha, ¿no? Genera desechos. Esta concepción se ha llegado a denominar de sostenibilidad muy débil, porque no hay un equilibrio. No interesa que como se tenía el modelo hace unos 50 años atrás, donde por ejemplo, los abrigos de piel, se cazaba, se pescaba indiscriminadamente, lo más importante, el ser humano, la gente, eh, se extrae recursos, etcétera, etcétera. Esa es la primera, sostenibilidad muy débil. La segunda recae en un sistema basado en la naturaleza o biocéntrico, ¿sí? Donde la naturaleza es lo más importante y el ser humano pasa a un segundo plano. Entonces, es preservar a ultranza los recursos naturales. Ahí va una inamovilidad de los recursos. Esta es calificada como una sostenibilidad verde muy fuerte. Entonces, la sostenibilidad de esta sería eh, muy débil, ¿sí? Perdón, muy fuerte, porque basada en el ser humano es muy débil. Esta sería muy fuerte. Y la tercera, que es la sostenibilidad basada en un sistema socioecológico, donde se equiparan el ser humano, el subsistema societal o socioeconómico con el subsistema natural. Hay un equilibrio, se presenta un equilibrio, se preserva, pero también se utiliza recursos de una manera racional. Esta tercera se ha llegado a denominar sostenibilidad basada en un sistema socioecológico. Por lo tanto, la ponderación o la calificación para este tercero es de sostenibilidad fuerte.
No obstante, también esta sostenibilidad fuerte puede llegarse a convertir en una sostenibilidad débil o muy débil en el caso de que se perdiera especies, se entrara a especies amenazadas, habría daño en procesos biofísicos, bioquímicos, podría ser susceptible a convertirse en sostenibilidad muy débil. Eso es licenciado. Muchas gracias, Sigue. doctor. Buenas noches, doctor, Buenas, buenas noches. buenas noches. Bueno, entonces es decir que estas sostenibilidades a las que usted hace referencia, la muy débil, la fuerte y la equilibrada, estarían en función de, en todos los casos, del medio ambiente, ¿no? O sea, en referencia al medio ambiente o del propio sistema. Estaría en relación al medio ambiente o la naturaleza y el ser humano y sus actividades. Eso es lo que va a hacer la balanza. Si ponemos en una balanza con mayor peso a la naturaleza y con menor peso al ser humano, entonces es una sostenibilidad biológica, digamos, natural, ¿no? Verde a ultranza. Si ponemos al revés, que el ser humano tiene mayor peso y la naturaleza solamente le brinda servicios, entonces esta es una sostenibilidad muy débil. El equilibrio de estas es el sistema socioecológico, el que está acá. Sostenibilidad de los sistemas socioecológicos, los que mantendrían un equilibrio entre la naturaleza o el medio ambiente y el ser humano y sus actividades, la economía y lo social. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Le habla Loida. Floyd, Entonces, según el autor Gilberto, nos muestra que tenemos tres sistemas. sí, Actualmente en el mundo y en Bolivia, ¿cuál de ellos nos estaríamos direccionando? Porque según mi criterio estaríamos en el débil, ¿no es cierto? ¿O estoy sí, equivocada? sí, estaríamos en el débil. Estaríamos. Vemos nomás los incendios que están sucediendo en nuestro país, ¿no? Vemos nomás que la agroindustria va creciendo, los transgénicos van entrando, etcétera. Entonces estaríamos en una sostenibilidad débil. Pero muchos países, le comento en el mundo, los países desarrollados, principalmente los países escandinavos, los países también de los Países Bajos, como Holanda, eh, están trabajando fuertemente con los sistemas socioecológicos, con ese equilibrio. España también entró con las energías alternativas muy fuerte, ocupa el tercer lugar en la Unión Europea, ¿no? Entonces, eh, se tiene conocimiento de estas formas de actuar en el mundo, ¿no? No es que todos los países que también están depredando y están con sostenibilidades débiles. Por ejemplo, en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, tienen una meta al 2030 que en toda su capital, en el centro, principalmente todo el casco central, no va a haber movilidades, vehículos, ¿no? Contaminadores, ni siquiera híbridos, ¿no? Sino son bicicletas, son movilidades o autos esos pequeños eléctricos. Entonces desaparece prácticamente esa contaminación tan fuerte por emisiones de gases. Esa es una de las metas de Dinamarca o de Copenhague, de esta ciudad, de su capital, para el 2030, ¿no? Y otros países también están en esa línea. Entonces, se va diferenciando también los tipos de sostenibilidad de acuerdo a los países, a las regiones donde se vive, ¿no? Eso es licenciado. A ver, vamos a entonces continuar. Buenas noches, Antes doctor. buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Bueno, ¿no? Adelante. Bueno, argumentando o tal vez dando un pequeño aporte respecto, ¿no? A lo que se había hablado, ¿no? ¿Sí? El autor Gilberto. ¿Sí? Bueno, ¿no? Muy interesante, la verdad. Bueno, en mi área generalmente, ¿no? Aplico bastante, ¿no? El concepto de sistema, ¿no?
Ajá. Eso especialmente lo indico en mi área de formación, que es ingeniería electrónica, ¿no? Ah, ya, Sí, ya. entonces acá en mi área veo bastante el tema, ¿no? De lo que es la entrada, el proceso, la salida, el feedback y las perturbaciones. Exacto. Entonces, viendo, ¿no? Bueno, a la mente, ¿no? Se me viene un modelo, ¿no? De sistema, ¿no? Relacionando esto del desarrollo, ¿no? Sostenible. Ujú. En la salida de este sistema, bueno, yo podría considerar que en cualquier sistema se tiene, ¿no? Que alcanzar un punto objetivo y de acuerdo al autor que habíamos indicado, en mi caso, la salida podría considerar el cero, ¿no? Contaminación. Eso, Y eso. esto, y esto en el tema de la realimentación o el feedback, serían, ¿no? Las acciones que deberíamos tomar para, pues, reducir, ¿no? Esta contaminación. Ujú. En el proceso estaría, ¿no? El tema de la naturaleza, ¿no? La cual brinda, ¿no? Todos estos recursos, ¿no? Que actualmente disponemos en el planeta Tierra. Ujú. En el tema de las perturbaciones estarían, pues, ¿no? Estaríamos nosotros, ¿no? Los seres humanos, quienes perturbamos, contaminamos, ¿no? A lo que se Sí. refiere a la naturaleza. Ajá. De frente a la entrada sería, ¿no? Por mi parte, los recursos, ¿no? La Que natural. utilizamos, ¿no? Recursos Ujú. naturales que utilizamos en este sistema. Algo así, más o menos, ¿no? Sería mi aporte de tal vez sacar un modelo matemático, ¿no? O tal vez esto extrapolarlo y tal vez sacar un modelo cualitativo y cuantitativo, ¿no? La verdad, Eh, muy interesante, doctor, lo que acaba de, bueno, ¿no? De compartirnos. Y bueno, ¿no? Esto a mí, la verdad, me inspira bastante para poder aplicar estos conocimientos de sistemas, no solamente a mi área, ¿no? También extrapolar a otras áreas de interés, ¿no? Que en este caso es al medio ambiente. claro. Muchas gracias, doctor, por ¿Cómo se compartir llama, este perdón? conocimiento. Hugo Adrián. Hugo. Hugo Adrián Hugo. Quispe. Sí, Hugo Adrián Quispe Bolívar. Allá. El licenciado, gracias por su aporte. Y con el conocimiento también que usted tiene, quizás podría trabajar un proyecto a nivel de tesis, una investigación, considerando el desarrollo sostenible, ¿no? Bajo estos aspectos de sistemas, ¿no? Entrando ya a detalles con nuestro país o de la región, etcétera, ¿no? Y vaya pensándolo, quizás pueda trabajar con esto. Y también al resto de los participantes, ¿no? Los que tienen interés. Y mi persona también está dispuesta a poderles tutoriar si algunos trabajos de tesis que así lo dispongan o me presenten y sea de mi competencia, yo con mucho gusto voy a tratar de colaborar, ¿no? Con los participantes de este programa doctoral. Bien, entraremos Hola, entonces. doctor. Sí, adelante. Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Interesante los sistemas, ¿no? Sobre lo que es el medio ambiente, sobre la sostenibilidad de, más que todo, ¿no? De la Sí, situación ecológica. Bueno, doctor, a veces tenemos nosotros culturas que han estado antiguamente, ¿no? Tal vez asentados en diferentes lugares en nuestro estado. sí. Pero yo le cuento de que también tengo experiencias que hemos compartido, ¿no? En tierras bajas, por ejemplo, sector Yungas, hay culturas que sinceramente pues tienen ese respeto a la naturaleza y ellos manejan bien lo que son los sistemas de exploración, explotación y también ellos son bien equilibrados en cuanto a lo que son el manejo del medio ambiente. Saben cuándo van a cazar y saben cuándo van a cosechar algún producto y no pueden tampoco intervenir en cualquier momento de las estaciones. Entonces, todas esas partes yo creo que también es un sistema, ¿no? Porque ellos generalmente no lo han escrito, simplemente lo practican así, son empíricos, ¿no? Pero tal vez también habrá que rescatar también esa sabia experiencia que ellos tienen, que lo han vivido generación en generación. Entonces, de esa parte también habrá que recuperar también, ¿no? Esos conocimientos ancestrales Claro. también, ingeniero, ¿no? Eso yo también quisiera aportar. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. Sí, no tiene razón. Pero usted me estará hablando, digamos, de zonas, por ejemplo, como el Tibnis, en lugares donde hay pueblos indígenas que pescan y cazan para subsistencia y nada más, preservan el bosque porque el bosque es prácticamente su alacena, ¿no? Su despensa. Hay estos grupos viven de forma amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, comparto con lo que usted dice. No obstante, aquí cerca, por ejemplo, bajando ya hacia Coroico, en esta zona que es Cotapata, la depredación de nuestros bosques está para llorar. Yo permanentemente bajo porque tengo un ecolager acá en Cotapata y el avance de la frontera cocalera es terrible. Si usted baja, por ejemplo, hacia Yolosa y se para en el camino ahí donde este derrumbe, y sale de su auto, va a mirar lo que está al frente de ese bosque primario, bosque, un lindo, hermoso bosque sobre la cuenca Guarinilla, día tras día van chaqueando, van eh, quitando los árboles, quitando la cobertura boscosa y estableciendo los cocales. Pero eso yo veo semana tras semana se incrementa. Entonces uno va viendo en un panorama en que esto va a ir, va subiendo hacia, bueno, hacia el cerro, ¿no? Ormuni se llama ahí arriba, ¿no? Y es triste, lamentable, ¿no? Que la frontera cocalera dentro de un parque natural vaya creciendo de esa manera. Ahora, obviamente usted me dirá, claro, pero es que si hay gente que vive en La Paz, va a trabajar allá, tiene mucha relación por la cercanía con, con nuestras costumbres de ciudad, etcétera. Puede ser. Pero pueblos más de más adentro, los lecos, después estos ayoreos, todos, eso sí, tienen una sostenibilidad fuerte. ¿Ya? Bien. A ver, ¿algún comentario más? Sí, doctor. Franz Torres, si me permite, doctor. Adelante. Buenas noches. Bueno, primeramente, doctor, yo estoy formado en el área de Derecho, ¿no? En Ciencia Política. Ajá. He podido estar revisando un poco sobre el desarrollo sostenible y con relación a todo lo que habíamos estado viendo. Y bueno, después de generar una política pública a nivel internacional, lo que hemos estado viendo desde ayer, con algunos encuentros que tienen entre estados y todo aquello, podemos observar también que la política pública va a generar de alguna manera debería generar, ¿no?, alguna concientización, pero a veces las políticas públicas que lanzan desde las instituciones o las instancias encargadas del medio ambiente a nivel Estado, a veces dejan de lado el solo de dejarlo en una concientización, ¿no? Y a veces en la sociedad tampoco aceptan ese criterio por varios elementos, temas interculturales, algo que estaba hablando sobre el tema de la coca, ¿no? Y que está dejando de lado al medio ambiente, porque el medio ambiente lo hemos estado viendo como, ¿no?, todos en sí, así como nos decía, es la despensa, donde viven los pueblos indígenas, hasta la ciudad ha sido de esa manera. ¿Por qué? Porque también las reglas de regulación con el objeto de sancionar a aquellas personas que van contra las, en este caso, no son tan, tal vez ejemplificadoras, por decir que no existen sanciones fuertes para atentado contra el medio ambiente, y eso está generando, ¿no?, un sinfín de daños ecológicos a nivel, y hablando de Bolivia, en Bolivia también, ¿no?, daños ecológicos tan fuertes que el mismo Estado, al no poder controlar, genera, ¿no?, actos en el que no permita la protección del medio ambiente y desprotege otras áreas. Entonces, toda la población ha ido observándolo, que si tú quemas, o como usted lo ha dicho, ¿no?, en la región de los Yungas se están chaqueando, pero no se los sanciona.
O sea, no se sanciona ni la comunidad política la sanciona, pero tampoco el Estado cuando los encuentra, ¿no? Porque no son drásticas, no hay ejemplificación para que otros no lo puedan hacer. Y eso también está generando, ¿no? Que el Estado lo deje de un lado el tema del medio ambiente, ¿no? Y eso va a generar un desequilibrio también en las relaciones de sostenibilidad en estos sistemas. También yo Exacto. veo que si no lo vuelves más estricta la regla, aquellos que cometen hechos contra la naturaleza que afecten a toda la sociedad en general, obviamente vamos a observar que las acciones van a seguir siendo recurrentes. Es por eso que hasta los chaqueos simplemente es prenderle fuego, pero no con un tiempo, y dejan que se expandan. Y eso daña muchos parques en algún caso, o hasta las mismas ciudades, ¿no? Como está pasando aquí. Cuando encuentran a las personas, no hay ninguna sanción fuerte. No son las sanciones ejemplificadoras a donde también se ve como una política de Estado. Eso, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Adelante. ¿Pero será posible que uno de nuestros compañeros apague su micrófono? Creo, A ver, por favor. ¿Puede usted, como dama, hacer que ese caballero apague su... creo que es Jesús que está con... A ver. Jesús, ¿puede apagar su micrófono? Ahí está, ya apagó. Oh, ya. Bueno, Adelante, licenciado. ¿Cómo se llama buenas usted? noches. Talía Irigoyen. Talía. Adelante. Quería hablar, bueno, tenemos varios tipos de necesidades de superficie productiva, ¿no? Como hemos visto, y también una sería la tierra que se dedica a los cultivos, que tiene una superficie, ¿no? En la cual nosotros como seres humanos vamos a desarrollar actividades agrícolas. Hay la tierra dedicada a pastos, que va a estar dedicada al pastoreo, animales, ganadería. También hay la tierra que se llama a bosques, donde tal vez estas están siendo explotadas, cantidad de madera, todo ello, ¿no? También tenemos la superficie construida de la tierra cubierta por infraestructura, que nosotros mismos la hemos construido, ¿no? Para el transporte, industrias y todo ello. También tenemos la tierra dedicada a la producción, tenemos un espacio, podríamos decir, de la superficie marítima, biológicamente, ¿no? Y al último la ponemos y la vemos como la tierra para reserva de la biodiversidad, ¿no? Que nos va a garantizar la estabilidad ecológica. Pero esa es la que menos importancia cuando hablamos de necesidades de superficie, es la que a menos importancia le damos. Entonces, para la sostenibilidad deberíamos ver todo uno de los que le he mencionado, generar un porcentaje que no sobrepase más de lo que es, porque vemos así en toda la diversidad que le he mencionado de necesidades de superficie, que al final la biodiversidad que nos garantiza la estabilidad ecológica es la que está pasando muchas situaciones en las cuales están en todo el mundo. Esto no podemos decir solamente en nuestro país, sino que esta sostenibilidad está encareciendo y de ninguna manera está favoreciendo, ¿no? Sí. Entonces, eso le quería mencionar, los tipos de necesidades productivas que deberíamos ver Gracias. por porcentaje. Gracias. Gracias, licenciado. Bien hace referencia a esa proporcionalidad, ¿no? Y miren, Bolivia y el resto del planeta Tierra, de los países en el mundo, tienen sus planes de uso del suelo. Bolivia ha trabajado fuertemente en la década del 90, ya desde finales del 80, 90, el 2000, para tener el ordenamiento territorial casi de todo el territorio boliviano, ¿no? Eso significa de que los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Están refrendados por las máximas autoridades del país, ¿no? Tienen competencia jurídica vinculante y debería ser de estricto cumplimiento, ¿no? ¿Y quién hace cumplir? Son los planes de ordenamiento territorial. Por lo tanto, el plan de uso del suelo, que primero inició Santa Cruz, después Pando, después La Paz,
y otros departamentos, que en su momento también yo trabajé en el proyecto Sonicid con zonificación agroecológica, que la cooperación holandesa trajo a Bolivia. Yo he estado 5 años trabajando con zonificación agroecológica y socioeconómica en Bolivia, para el Departamento de La Paz, específicamente para el altiplano. Potosí también tiene, Oruro tiene planes de uso del suelo, han debido escuchar los plus. Estos deberían ser como la Biblia, sagrados. Ahí en los mapas, después de haber hecho estudios serios, se establece qué uso tiene que tener un determinado territorio, ¿no? Y ningún otro uso puede suplantar a ese uso que está especificado en el plan de uso del suelo. Pero nosotros contamos con esos planes que ha costado muchos miles de dólares de la cooperación, del gobierno boliviano, de contrapartes, etcétera, pero están archivados, están totalmente archivados. Nadie ya habla sobre los planes de uso del suelo, del ordenamiento territorial, o ustedes han escuchado estos términos, ¿no? Entonces, No. pues se entra pues a un territorio que tiene capacidad productiva para ganadería, digamos, y se hace agricultura extensiva o viceversa. O es una área de protección, un área protegida, e igualito, coca se está haciendo ahí. O es otra área de preservación cultural porque hay, qué sé yo, fósiles, puede haber estos chulperíos, etcétera, y tiene un valor cultural y no se puede tocar. Igual ahí se urbaniza y todo. Entonces no se está respetando los planes de uso del suelo y el ordenamiento territorial por ende, ¿no? Y justamente lo que usted menciona de los usos. Entonces, si comenzamos en no cumplir la norma de respetar los planes de uso del suelo y el ordenamiento territorial, entonces no, pues estamos en contracorriente de la sostenibilidad, porque esto apunta a la sostenibilidad. Todas esas zonas que están quemando, que están con la anterior ley del anterior gobierno que sacó, permitiendo chaqueos y incendios y toda esta cosa de habilitación de tierras, tenían distintos usos. Algunos usos para arroz, usos para girasol, para pastoreo, algunos usos distintos. No podría ser que todo eso se queme y se avance con la frontera cocalera desde Chiapari por ese lado de Pinos y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho pues que trabajar, hay mucho que trabajar. Y si uno de ustedes o algunos de ustedes quieren trabajar en temas así de sostenibilidad en sus tesis doctorales, sería magnífico, ¿no? Sería un aporte importante para el país. Bueno, ¿alguien más? Doctor, buenas noches. Le habla Pedro Mamani. Adelante, Tengo don una Pedro. consulta, doctor. Sí, En el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas había sí, un vale. programa llamado Programa Amazonía Sin Fuego. Sí, sí, Entonces creo que han trabajado también por sector Yungas, todo aquello. sí. Entonces, ¿usted ha podido ver algún resultado positivo, doctor? Se estaba trabajando con este programa, ¿no? Sí, Agricultura sin Fuego, sí, pero lamentablemente estos proyectos tienen su inicio y tienen su fin, tienen su financiamiento y se terminan y después todos se retiran y ahí queda. Y algunos han aprendido a trabajar sin fuego, pero igual ahora continúan nomás con las prácticas ancestrales, entre comillas, y es así lamentable la situación. Uno puede ver lo que sucede. No he estado yo en este lado de Ambalte, de Bolsa Negra, de todo eso. Dice que también es terrible la situación, ¿no? Hacia Inquisivi, hacia Lambate, hacia esos lados. Lo mismo. Se va quemando, depredando, eh, colocando coca, no solamente ahora la Asunta, sino en muchos otros lugares. Y bueno, eso va a irse erosionando como lo que se tiene en Chulumani, Coripata, hacia la Asunta. Son suelos completamente infértiles, secos,
han cambiado el ecosistema, no hay humedad, etcétera, ¿no? Porque la coca no puede, pues, sustituir a un bosque. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna participación? Sí, doctor, le Doctor, habla Jenny Miranda. Jenny, adelante. Sí, doctor, mi participación es la siguiente. Se puede Sí. decir, ¿no? Entonces, según lo que nos ha explicado, que la sostenibilidad, incluso a nivel mundial, es un poco contradictoria, Sí. porque mientras los indicadores económicos vayan en ascenso, siempre los indicadores ambientales van a ir en descenso. Exacto. Esto debido a que vamos degradando cada día más y más nuestro ecosistema, ¿no, doctor? Sí. ¿O estoy equivocada? No, no está equivocado. Está en lo cierto. Día a día vamos degradando. Vemos aquí en nuestra ciudad nomás lo que los cerros, los cerros son relictos. Son áreas protegidas y municipales. Y vean lo que sucede. Meten tractor, aplanan, venden esos terrenos, se asientan y después a ver quién los saca y quién da autorización. Algún gobierno municipal, o de Palca, o de algún otro gobierno municipal que da. Ve lo que sucede en nuestras propias narices, ¿no? Lo que hace 2, 3 años se ha secado el Popó por la falta ya de agua del desaguadero y la sequía de este año. Lo que hemos pasado hace 2 años con el agua y ahora nos va a venir terrible porque ya hemos entrado a una sequía muy fuerte. Entonces es cierto lo que usted dice. Lo que interesa son el subsistema socioeconómico primero y después está la naturaleza y lo que está sucediendo. Hace un momento escuché en Panamericana nomás lo que está pasando con los incendios. Dice que hay estos felinos de leopardos en desbandada, osos hormigueros que no saben ya dónde escapar, loros, aves, de todo tipo de animales escapando del fuego en esto que se está quemando en la Amazonía, en el oriente, ¿no? Entonces, ¿acaso el fuego se inicia espontáneamente como la zarza de Abraham en la Biblia? No, no ve. A no ser que caiga un rayo, puede ser que así se inicie. Pero esto inicia pues el ser humano, estos incendios. Y eso nomás es responsabilidad antrópica. Bien, licenciada, ¿algo más? ¿Alguien más? Doctor, disculpe, ¿Sí? una No. consulta. Justamente hablando sobre esto de los incendios, es, bueno, algo preocupante, ¿no? Que sucede cada año. Le hablo específicamente en el caso, por ejemplo, del Chaco, Chaco chuquisaqueño y demás, Sí. que cada año tiene ese problema de la sequía. No sé, de acuerdo a su opinión, ¿cuál cree usted que sería la vía para resolver esto? Porque yo creo que es fácil darse cuenta de que se tiene que hacer algo. No podemos decir que no puede darse cada año sin que nosotros podamos hacer nada. Es lamentable lo que se vive, la sequía, los incendios. Esta temporada es prácticamente un infierno por allá. Entonces, no sé si tiene que partir a nivel del gobierno, al nivel del gobierno departamental, pero ya es, yo creo que no, ya no se puede seguir así, viendo solamente cómo cada año es este problema, doctor. No sé, ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, lo que usted dice es cierto, ¿no? Y bueno, ¿qué solución? Solución, es difícil hablar de una solución única, ¿no? Ayer han debido ver en el informativo donde el ministro de Defensa levantó las manos y dijo que han hecho todo lo posible por sofocar, apagar incendios, exhaustos, toda la gente trabajando, equipos y todo eso ya, faltó los recursos. La presidenta ha emitido una declaratoria de desastre nacional. En ese sentido vendría a cooperar de la cooperación internacional recursos, algunos técnicos, quizás algún avión llegue para estos cisternas, etcétera, ¿no? Lo que en su momento el gobierno de Evo Morales no ha querido declarar como desastre nacional, porque al entrar también estos
organismos internacionales iban a descubrir muchas cosas que por ahí hay, ¿no? Hay pistas clandestinas, fábricas nomás de estupefacientes, muchas cosas. Entonces ha habido nomás cierta protección por ese lado y miren lo que ha pasado, miles de hectáreas se han quemado hace el año pasado. Ahora lo propio, pero se declara como alerta nacional, ¿no? Desastre nacional, muy bien, y a ver qué es lo que pasa. Con respecto al Chaco, bueno, es una zona árida que año tras año, en mi opinión, no le doy 10 años, no es que sea pesimista, ¿no? Pero las temperaturas se están elevando extremadamente. Ayer hacía 42 grados en Santa Cruz, no sé en el Chaco cuánto alcanzaría. Entonces, al elevarse las temperaturas, el suelo completamente se seca, las plantas, falta agua, los acuíferos se secan, ríos, los animales mueren, todo lo que las consecuencias ambientales que trae consigo, y la gente tiene que emigrar, tiene que ir a otro lugar, a poblar, a vivir, a buscarse la vida, ¿no? Entonces, ha habido proyectos, pues, de prospección de aguas subterráneas, perforación de pozos, pero los pozos ahí están a 200 metros, 150 metros de profundidad. Entonces, tampoco es fácil así nomás extraer agua, ¿no? Ha habido proyectos de cotañas, de reservorios y así, pero eso es hasta por ahí porque eh, no estamos pues cuidando la naturaleza y los efectos que sucede en una región pasa a otra. Han visto ayer, hoy día, la ciudad de La Paz completamente con humareda, totalmente no negra la ciudad. ¿Por qué? Porque los saqueos desde allá a cientos de kilómetros, quizás a 1000 kilómetros, están viniendo. Circula pues, ¿no? En la atmósfera. Entonces, no le podría dar una solución para el Chaco específicamente, licenciado. Le veo un poco negra esa situación. A ver, ¿algún comentario más? Yo, Sí, doctor. doctor. Doctor, buenas La noches. experiencia de aquí de la parte sur del país, realmente es lamentable lo que está pasando y la depredación que se está haciendo. Por ejemplo, nosotros hemos perdido gran cantidad de bosque en la parte de Sama, la serranía de Sama. Sí, Sama, sí. Millones de pérdidas en Sí. recursos de árboles, animales. Me acuerdo que toda la población en Tarija fuimos como voluntarios, la gente con baldes, tratando de hacer algo para esta situación. Creíamos que habíamos aprendido, pero esencialmente no había un plan de reacción inmediata, no había una preparación para esa contingencia, no había un sistema de alerta temprana que posibilite prevenir esta situación. Sí. Han muerto personas en ese intento. Bomberos, sí, sí. Bomberos, personas inclusive que han ido a ayudar, que sin ninguna preparación empezaban a trepar y eran atrapadas por el fuego. Sí. Como sociedad habíamos tratado de ver que esto se aprenda, pero al parecer hay gente que totalmente sin amor ni nada vuelve a hacer esos chaqueos y con el viento esto avanza bárbaramente. Claro, justamente, licenciado, disculpe que le corte. Lo que decía ayer, gente ignorante, pues, que no conoce los efectos de ese prender fuego, ¿cierto? Exactamente. Y en la otra parte, ayer decía una calor tremenda. Estamos siendo afectados bárbaramente aquí en el Chaco. Que ya imagínense en la sombra, ya duermes en el piso básicamente porque ya sofoca, ¿no? Como dice, hasta el lagarto para pasar el asfalto tiene que escupirse las manos para tratar de no quemarse, ¿no? Entonces es el infierno verde, ¿no? Pero somos felices en esta parte, pero los ríos están contaminados, en la parte de los peces por la pesca indiscriminada. La cultura misma de Hueneyec, por ejemplo, es otra problemática muy, muy importante que tiene que ser analizada, porque se les ha brindado ayuda, se les ha hecho viviendas,
pasaba una temporada y resulta que ellos iban a vender las puertas que les habían regalado, que en donación, o sea que es una problemática realmente que necesita ser analizada, ¿no? Por eso le decía, un trabajo, hacer un mapa de aguas, hacer un mapa ahora de la realidad de cuánto de reserva tenemos, es muy importante antes de, porque tenemos muchos recursos naturales, aún así tenemos todavía la oportunidad de tener esos recursos y necesita ser analizados y planificados, doctor. Gracias. Sí, tiene usted razón. Doctor, buenas noches. ¿Nombre? Habla Semido Goizueta. Buenas noches. Ajá. Sí, de acuerdo a lo que se menciona, es muy preocupante, me parece, el tema de la explotación, la contaminación, los chaqueos. Ahora, si bien en cierta forma, el día de ayer, por ejemplo, un compañero mencionaba que en algunos lugares, por ejemplo, el chaquear es una necesidad. También podemos decir que incluso el pescar es una necesidad, quizás cortar algunos árboles. Pero lastimosamente lo que creo que nos está faltando es que seamos guiados, que se controle, se supervise, se dé la adecuada formación. Entonces, me parece que va a ser muy importante, como ya anteriores clases también algunos compañeros decían, el tener que educar, concientizar. Si bien por un lado podría haber ciertas necesidades en algunos lugares de hacer estas actividades, también se tiene que ayudar a las personas que tal vez desconocen los efectos que estamos ocasionando como humanos al no cuidarlo, hacerles concientizar y hacerles notar que en qué forma se podría explotar ciertas cosas, pero teniendo mucho control de no ir más allá, porque después nos vamos a estar arrepintiendo. Exacto. Gracias. Gracias Bueno, por doctor, quería acotar ¿Nombre? algo. ¿Nombre? Talía Irigoyen. Talía. Adelante. Según, va a ser algo cortito. Según lo que mencionaban, nosotros asumimos que, o algunos asumen de que pueden ser los campesinos que han hecho eso, y no es así. ¿Qué no es pasa así. en el Brasil? No, no es así, sino esto ya es porque quieren ingresar a tierras vírgenes. Igual está pasando en el Brasil. Y los joyeros igual quieren entrar a tierras y no van a entrar así por así, sino que tienen que buscar un pretexto para entrar, porque, y tampoco los gobiernos son hasta ahí que se hacen los de la vista gorda. Bolsonaro eso ha hecho en toda la Amazonía. El incendio del año pasado y no son hechos por los campesinos, son hechos por intereses políticos grandes ya que les interesa que se quemen esos lugares. ¿Por qué? Porque quieren sembrar, quieren entrar, quieren investigar. Hay cosas tan hermosas debajo de la tierra ahí. Y eso es lo que quieren, ¿no? Entonces esto no podemos decir que son los campesinos que se ha hecho. No, esto va más allá. Porque se imagina que Brasil podía haber hecho eso, podía haber apagado. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha nombrado un desastre también? Porque se ha dicho que es político o algo, no, porque son intereses. Y el mismo gobierno actual ahora tampoco está haciendo nada bueno. También ha alzado las manos y ha dejado que todo se queme. Y no ha hablado, sino ha hablado por la presión del Internet. Porque qué raro, el año pasado todo el mundo era ecológico y este año ha bajado la ecología y nadie ha dicho nada. Si no fuera por el Internet, nadie hubiera dicho que se estaba incendiando. Entonces, no me parece, cuando hablamos de estos incendios, debemos hablar claramente que viene por detrás intereses grandes de multinacionales y no es echar la culpa a algunos campesinos o a un grupo que ellos por su chequeo es mentira. Puede ser que hace tiempo sí, pero era algo corto, algo que se podía apagar, pero esto ya es un complot contra el medio ambiente por intereses más. Gracias. ¿No? Sí, tiene usted razón, comparto lo que usted dice. Son intereses, pues, de transnacionales, de empresas grandes que están ahí casados con la política. Bolsonaro es un caballerito igual que el Trump, que se vende a los intereses transnacionales de las empresas. No solamente es quemar áreas forestales, ¿no? Sino también hacer prospección. ¿Qué hay debajo? Porque hay recursos minerales, hay oro, hay prospección de petróleo, hay mucha riqueza natural debajo de estos suelos. Aparte, también el extender la frontera agrícola,
los monocultivos para biocombustibles. O sea, hay una serie de intereses económicos, como usted mismo mencionó. Hay unas sartas y un rosario de intereses económicos, políticos, para hacer semejante desastre en la Amazonía. ¿Sí? ¿Quién quería participar? Una consulta, doctor. Adelante. Doctor, Sí. Estas transnacionales, lo que usted dice, Mm. sabe muy bien que son gente preparada, profesionales, ¿verdad? Sí, Son sí. doctores, másters, PhD. Conocen. Entonces, ¿esto se aplica de ignorantes también a ellos, siendo No. profesionales? No, lo que pasa es que esta gente no ignoran los efectos de sus acciones, pero están disfrazados, ¿no? Estos están como ocultos, están por detrás, ¿no? Porque saben el daño ecológico, el daño ambiental que provocan, pero no les interesa, ¿no? Entonces, estos podemos, ¿qué denominarles? No ignorantes, sino, no sé, con algún otro adjetivo, ¿no? Despiadados o inhumanos, una cosa así, ¿no? Para Bestias humanas. Maleantes, doctor. eso, creo O que bestias humanas. bueno, no sé, quizás había que desglosar ese término, pero no, delincuentes, ¿no? Quemar extensiones de la Amazonía, no, eso ya es una delincuencia. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro comentario? Si me permite, doctor. Adelante. Víctor Diego Cruz. A ver, Víctor en Diego, este análisis ¿ya? que se va haciendo, y en algún momento a través de los medios, algunos estudiosos tomaban dos variables, ¿no? El crecimiento demográfico versus el desarrollo sostenible. Bueno, Sí. sabemos muy bien que en la actualidad, especialmente en las ciudades, no se puede hablar mucho sobre el desarrollo sostenible porque el crecimiento demográfico, lamentablemente, es un factor determinante para el desarrollo del mismo, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de La Paz nosotros tenemos un problema. Pues se supone que debemos conservar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y precisamente tenemos el bosquecillo de Purapura. Pero ¿qué Ahí. está pasando actualmente? Precisamente por el crecimiento demográfico, las personas han buscado la mejor manera de poder apropiarse de estos terrenos y construir sus viviendas. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto, verdad? O sea, poco a poco nos estamos matando porque el oxígeno que ya más adelante vamos a respirar va a estar más contaminado. Entonces, es un factor determinante, especialmente este del crecimiento demográfico. Entonces, habría que apuntar sobre todo a aquellos espacios donde todavía no hay mucha concentración humana, porque lamentablemente donde se asientan las personas, pues se destruye la naturaleza, ¿no? Ese comentario, gracias. No, tiene usted razón. Y mire, ¿qué se está haciendo por el bosquecillo? ¿Qué se está haciendo por esas otras zonas de Vinotinto Alto, las laderas? Día a día aparecen Yojeta, todas estas zonas, es decir, que hacen circunferencia a nuestra ciudad. Tiene usted razón. Veíamos nomás en el internet, en presentaciones así, en video, YouTube y demás, como en la China y en el sudeste asiático, la gente con barbijos anda por el smog, por la tremenda contaminación ambiental. A nosotros eso no veíamos, y ustedes seguramente se admiraban. Ahora todos estamos con barbijos andando. Ojalá que pase eso. Pero en un corto tiempo, yo creo que especialmente en esta olla de la ciudad de La Paz, vamos a tener que usar barbijos necesariamente por la contaminación, por las partículas de CO2, de monóxido de carbono que estamos inhalando, ¿no? Respirando. Eso va a los pulmones y ahí se queda. Entonces, quién sabe, estos barbijos nos va a tener que acompañar nomás unos buenos años, y por el tema de la contaminación, porque ya no tenemos bosques que un poco purifiquen nuestra ciudad. ¿Quién más? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante. ¿Alain? Sí, Alain, sí, doctor. ¿Cómo está, ingeniero? Adelante. Realmente, doctor, de la sequía, sí. de acuerdo a la experiencia que tengo como
como profesional, como le decía la otra vez, he trabajado mucho tiempo para Fonadal, con plantines, con la producción de plantines forestales para todo el sector de los yungas. Nosotros hemos hecho tal vez se puede decir, un experimento allá en los yungas, por el lado de Cajuata, Cicuata, qué sé yo, y hemos implementado el cultivo de los cuñuris. Si el cuñuri es una especie forestal, pero que allá lo llaman los ojos de agua. Son realmente unas especies interesantes que captan agua mejor que las especies normales, se puede decir. Entonces, ¿a qué voy? A que si bien hay mucha sequía en el Chaco, qué sé yo, y tal vez actualmente en la Chiquitanía, sería bueno hacer, ¿no? Una investigación exhaustiva de parte de algunos profesionales en cuanto a especies forestales que captan, se puede decir, 3 o 4 veces más que las especies normales forestales. Actualmente tengo el reporte de los cuñuris que hemos sembrado hace unos 15 años allá en los yungas, donde no tienen realmente ningún tipo de deficiencia hídrica, ¿entiende? Siempre, digamos, lugares, sobre todo hemos ido a plantar en las cuencas hidrográficas allá en los yungas, donde siempre son lugares donde no le falta agua. Siempre están, digamos, son lugares que proveen el agua a todo el sector de Cicuata, Cajuata, Villabarrientos, e inclusive yo le puse hasta la Plazuela, que usted sabe que la Plazuela es el lugar más rico donde dan los mangos. Entonces, sería bueno hacer una investigación, como decía, exhaustiva, en cuanto a especies forestales nativas del lugar, porque el cuñuri realmente es una de las pocas realmente que se puede decir que son del lugar de ahí, ¿no? De donde hemos implementado los forestales, y ha dado, digo, un buen resultado. Entonces, yo me animaría a decir, digamos, y a solicitar, como decía, investigaciones, tanto para Chiquitanía como para el Chaco, de especies criollas, que como no hay investigación, como no realmente a nadie le interesa hacer un estudio exhaustivo de las especies criollas, se puede decir, del lugar, no, pues nunca, digamos, va a haber alguien que les pueda, digamos, incentivar a que cultiven, ¿no? Tal especie, porque nosotros, como digo, a nosotros nos ha costado casi 2 años investigar este cultivo, y ha dado un buen resultado, doctor. Es todo, doctor. Gracias. Qué bueno, ingeniero Aguirre. Ojalá que para su tesis doctoral esté pensando una cosa así, ¿no? Y podemos conversar, se tendría mucho aporte. Seriamente en la relacionado parte con la carrera. Los coeficientes de absorción, o si no, en las especies que pueden dar una mayor cantidad de agua, ¿no? En las cuencas geográficas, doctor. Eso. Qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Quién más? Doctor, le habla nuevamente Jenny Miranda. Jenny, sí. Doctor, yo pienso que en el sistema económico que vivimos, en el mundo que es el capitalismo, no le interesa en estos momentos, ni antes ni más después, la conservación del medio ambiente, sino al contrario, lo que le interesa es la riqueza, la acumulación del dinero. Entonces las grandes transnacionales no van a dejar de seguir talando árboles para obtener madera, de seguir chaqueando nuestros bosques para diferentes cultivos transgénicos. Solo aquellas quemas de miles de hectáreas no han sido durante la quema del Tignis. Incluso ahora ya se está llegando a los 6 millones de hectáreas. Todo esto lo hacen para seguir acumulando riqueza. Y además los medios tampoco dan a conocer, ¿no? Porque hablan solamente de los campesinos y sin darse cuenta que nuestros campesinos, si llegan a chaquear, no chaquean más de 2, 3 hectáreas, doctor. Y actualmente se están chaqueando miles de hectáreas. Y mientras los gobernantes de los diferentes países no se concienticen realmente en la degradación de nuestro ecosistema, vamos a ir de mal en peor, doctor. Esa sería mi participación, doctor. Gracias. Ya, licenciado Jenny, tiene usted razón. Vamos de mal en peor y estamos en ese mal camino, en ese tren, ¿no? Equivocado. Y los intereses están por encima, ¿no? A ver, no hay
conciencia, ¿no? ¿Cuántos animales están sufriendo, están muriendo? Tortugas, animales que no pueden desplazarse rápidamente, el oso perezoso, tantas especies, ¿no? Que están muriendo con esos tremendos incendios. Y no hay conciencia, pues, no sé cómo se tendría que hacer comprender a esta gente de cambiar de actitud, de valorar las cosas, la vida, los animales, las plantas, ¿no? Es bien triste la situación que se está pasando principalmente en estos países. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tal la riqueza natural que tiene Bolivia tendría, por ejemplo, Chile nomás, para no ir lejos, para no ir a los países pequeños que en territorio me refiero, como por ejemplo Israel? Israel es un desierto, pero en lo que producen y lo que cultivan ahí en ese desierto, o Holanda que está por debajo del mar, o tantos países envidiarían toda la riqueza natural que nosotros como país en Bolivia tiene y los desastres que vamos causando día tras día. También les sorprendería enormemente, ¿no? Pero no valoramos lo que tenemos. Ese es el asunto. Lo que interesa es el lucro, el acumular riqueza y nada más. Esa es una pena y esa es una realidad. Quizás estas charlas que yo les voy dando y en otros escenarios también, porque es la temática que manejo, desarrollo sostenible, cae en bolsa rota, ¿no? Porque no es sencillo llevar a la práctica. Va todavía a tardar unas generaciones para entrar en conciencia, para cambiar de mentalidad y poder ir por una vía sostenible, ¿no? Bueno, a ver, ¿algún comentario más? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, hola. ¿Nombre van a indicarme, por favor? Willy Bustillos. Bustillos. Sí. ¿Ya? Simplemente un comentario muy breve, doctor. Me parece que el alcance y los efectos de lo que son los incendios forestales básicamente guardan una relación directamente proporcional con lo que son los factores climáticos y ambientales, ¿no? Aparte, ahí se ven complementadas con lo que son las políticas nacionales, las leyes. Por otra parte, también podemos mencionar lo que son los objetivos institucionales de esas instituciones que están dedicadas a este cometido. Como un efecto de ello, tenemos pues lo que algunos compañeros manifestaban, ¿no? Lo que es el asentamiento humano, buscar la tenencia de la tierra, la reglamentación que existe en relación al medio ambiente y la reglamentación y leyes también que existe con relación a lo que son las actividades agrícolas y forestales. Por otra parte, no es menos importante también mencionar que es necesario contar pues con datos exactos o los más cercanos a la realidad en relación a los costos y repercusiones que tienen como incidencia los incendios forestales. Asimismo, el tema de los efectos sociales, económicos y ambientales que se tienen como producto de esos incendios forestales. En nuestro país el año pasado hemos tenido un incendio de una magnitud realmente significativa que hasta el día de hoy no se lo ha cuantificado y no se ha puesto un detalle económico y ambiental. Todo el mundo guarda silencio sobre eso, ¿no es cierto? Por otra parte, es también muy importante tener el mapa de riesgos donde se pueda identificar clara y plenamente todas aquellas regiones y países que son los más expuestos a este tipo de incidentes. Y para culminar, me parece que, es un tema como el que ya había comentado la anterior vez. Todo esto parte por la educación, o sea, la educación es el elemento principal, fundamental, para que toda la población, particularmente la de nuestro país, pueda inicialmente asumir esa responsabilidad y poder ver 2 pasos más allá las consecuencias y los efectos que trae el realizar cualquier acto indebido contra el ambiente. Muchas gracias, doctor. Licenciado, tiene usted razón, gracias por su aporte.
Y además nos está viendo que las próximas o las futuras generaciones, a poco tiempo, de aquí a unos 5 o 10 años, no estamos hablando a 1000 años, a unos 5 o 10 años, no van a poder, solamente mirarán en la tele, en algún video, los animales que existían en estas tierras, ¿no? Como por ejemplo vemos los dinosaurios y estos animales que existieron en la tierra. Así vamos a tener que ver la riqueza natural, la fauna, la flora que existía en Bolivia, en estas tierras. Los niños, las futuras generaciones van a tener que ver nomás en videos. Eso es, y lo que la gente no Hola, hola, conoce. doctor. Adelante. Hola, doctor. ¿Me escucha? No. Sí, le escucho, nombre. Omar Choque, doctor, también. Ahora. Omar Choque, adelante. Sí, doctor, algo que acotar también. Ahora repasando todo esto, nos encanta, me encanta ver los problemas, pero, por ejemplo, a lo largo de la historia de Bolivia, siempre han habido intereses por parte de la Guerra del Pacífico, por la situación del recurso natural que había. Ahora, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en relación a nuestros jaguares, por ejemplo, cuando han pillado esos colmillos? Cuando un extranjero va a otro país y cometes un delito de ese tipo, inclusive existe pena de muerte. Pero aquí toleramos que se hagan eso con esa riqueza que nos ha dado y nos ha bendecido Dios con esos animales, con nuestra flora, con nuestra fauna. ¿Cómo hacemos ahora para protegerlo, doctor? ¿Existen políticas específicas o solo son cuentos o promesas que nos van a llenar? Y sin embargo estamos viendo que se está haciendo mucho daño a nuestra región, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos de chicos los cuentos del famoso Jucumari, que ha dejado de existir por cuestiones estas de la caza indiscriminada y un montón de cosas que se está perdiendo, doctor, ¿no? ¿Hay alguna estrategia, hay alguna investigación que usted conozca quizás al respecto? Gracias. Ya. Bueno, primero preguntarle, licenciado, yo el año pasado publiqué una revista que se llama Jucumari, le puse ese nombre. Es una revista científica para la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPEA, donde aglutina una serie de artículos, ¿no? También está a disposición este libro. Pero me llama la atención que usted dijo de chicos, escuchábamos el cuento del Jucumari. Es ese cuento que no lo conozco. Sí me podría decir. No, pues son cuentos tradicionales que, por ejemplo, cuando vivíamos en el campo, tú tenías que tener mucho cuidado, porque ese Jucumari te agarraba y te llevaba como su marido, ¿no? Y existen cuentos de que realmente se perdía la gente, hacían feliz, luego había Jucumaritos, mezcla de hombre con es una riqueza impresionante en la cuestión de los cuentos en esta región, ¿no? Que realmente te hace valorar y te hace pensar muy bien en respetábamos muy bien la parte de la naturaleza, pero de repente, como le digo, no es por llevarme mal con los extranjeros, pero imagínense la cantidad de colmillos de jaguar que se han encontrado. ¿Hemos hecho algo o nos seguimos quejando, doctor? ¿Qué hacemos? Sí, es verdad. ¿Qué hacemos? Esa es la cosa. Nos dicen, yo en el colegio, Tarija es verde, hermoso. El Chaco también. Hemos plantado las cosas. Lindo ese día con acto hermoso. Pero el asunto es que no había políticas para cuidarlos. Solo algunos, pocos, los que eran conscientes íbamos a regarlos. Y ahora se ve el resultado de ese esfuerzo. Todo el mundo busca la sombra de un árbol, nadie planta absolutamente nada. Salen camiones de roble, quebracho, colorado, madera. ¿Para dónde? Para Europa, para los muebles, para las casas. Sería interesante ver el mapa de los recursos naturales que tiene Bolivia. Es impresionante. Y eso lo tienen ONGs de Estados Unidos, por ejemplo. Los últimos pulmones están en nuestro territorio.
Sí. Tenemos una infinidad de recursos. Ahí, por ejemplo, veía en el cerro, no sé, los compañeros de quizás de Potosí me van a ayudar en esto. En este último tiempo, hace menos de 2 años, decíamos que ese agujero está más, diré que el cerro está más agujereado que queso francés, decían, ¿no es cierto? Sí. Pero, sin embargo, abajo, cuando ya están entrando a profundidades realmente inimaginables, encontraron una beta, cuya beta es pues uno de los, tenemos como para 200 años más en plata. ¿De plomo, de estaño? Eso fue el artículo que salió de Wikileaks, por eso estamos durmiendo quizás o son fuentes extranjeras que van. Ahora, la famosa historia de Tarija, se acabó el gas. Y miren la última historia que salió en esa parte. Decían, no se preocupen. ¿Por qué creen que han venido los iraníes? Decían. Una comisión de iraníes. ¿Cuándo un presidente de Irán ha llegado al país? A lo largo de la historia, bueno, nunca. Resulta que llega, pero una comisión casualmente viene a la ciudad de Tarija. Y el portero, que es amigo y el compadre de todos, comunica al pueblo, han llegado unos tipos que parecen astronautas. Y se han ido por el lado del valle. Del valle se van a una región que se llama Patcaya. Patcaya, por Motcoyo, arriba, los pobladores tienen el cuento de que esa agua es realmente alucinante porque pareciera que tiene metales preciosos debajo. Pero el vapor que expide es mareante, o sea que... Y fueron a ese lugar. Casualidad que, miren, Bolivia tiene tantos recursos que uno de los principales elementos para iniciar la era nuclear están en ese lugar. Sí. O sea que de ahí se va a proveer, por eso que ya se vio para lanzar el programa nuclear en el Alto. Miren, ¿cómo es, no? Empezamos a través, nosotros vivimos con la conciencia de eso, pero tenemos que saber administrar bien nuestros recursos. Nos sacamos el hierro en camiones, se va a la Argentina, te lo transforman en barras y te venden al triple del precio que tú les has vendido la materia prima. Y te viene el mismo fierro de construcción para nosotros y lo adquirimos. Entonces, realmente este programa doctoral me interesó por eso, por las alternativas que podemos poner desde diferentes áreas, desde nuestra experiencia como profesionales. ¿Nos vamos a seguir quejando? ¿O qué hago de mi parte? ¿Qué hago? La historia de las heroínas de Coronilla siempre se me viene a la cabeza. O la historia del moto cuando recordamos cómo era ese tiempo. Hemos sabido hacer frente, pero pareciera que somos muy callados, que pensamos, pero tenemos que actuar, doctor. Y eso espero en este programa doctoral. Gracias, doctor. Gracias a usted por la participación. Doctor, ¿puedo participar, por favor? La última, Hombre, así que será... Cristóbal Riquelme. ¿Ya? Doctor, así que será el doctor. Ya. Permítame, gracias. Lo siguiente, los compañeros han hecho un diagnóstico somero y me alegra. Pero ahora lo que queda es actuar, ¿no? O sea, ¿qué debemos de hacer como personas que estamos conscientes de contaminar el medio ambiente? Ahora lo que ocurre es que trabajemos con los jóvenes, ¿no? En el caso, yo le hablo de Caranavia, en el caso de la educación secundaria y la educación técnica superior, en donde se trabaja con los jóvenes aplicando las 3 R's, ¿no? Reducir, reusar, reciclar, plantar árboles, cuidar el agua. Entonces debemos actuar de esa manera y no burlarnos de los niños cuando nos llaman la atención diciendo la basura al basurero y dejar la basura en la calle, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera debemos de llevar el ejemplo de los niños que tienen o sea, observan lo que hacemos los mayores. Entonces yo creo que si los profesores o los educadores están formando a estos niños en lo que es el reciclaje, el reusar y todo ello, pues de la misma manera nosotros ya sabemos, entonces debemos de aplicar todo ello, ¿no? El cuidar los árboles, porque vemos en la calle una avenida que está lleno de árboles, no falta alguien que con su vehículo
lo ha atropellado al árbol, por decirlo así, o se ha chocado contra el árbol y nadie lo sanciona. Nadie lo sanciona. Nadie lo sanciona. Acá en la avenida del Alto, la avenida Antofagasta, todos los arbolitos han desaparecido justamente por esa inconsciencia del conductor, ¿no? Entonces yo creo que debemos partir en eso solo actuando. Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciado. Adelante. ¿Quién quería participar? Riquelme. Sí, doctor, estaba complementando lo que le decían los compañeros. Por ejemplo, en las políticas públicas en esos últimos tiempos también se ha deteriorado. Por ejemplo, para la inversión pública en proyectos en el área rural, era la participación 80% entidad financiera, 15% entidad promotora y un 5% era aporte de los beneficiarios. Ellos aportaban con mano de obra para diferentes proyectos, ¿no es cierto? Acopio de piedra, arena, agregados, etcétera, etcétera. De esa manera ellos se mantenía, se cuidaba, ¿no? La obra, el proyecto que se desarrollaba. No solo en infraestructura, también en la temática de forestación, etcétera. Las últimas políticas públicas ha sido 100% de financiamiento. Mínimamente con el 80% entidad gobierno central y 20% entidad promotora, entre alcaldías y gobernaciones. Y el beneficiario, nada. Entonces, ese también es uno de las causales en de que los beneficiarios ya no cuidan, ¿no? El proyecto que se desarrolla allá. Entonces, eso es importante. Por otro lado, también es la educación, ¿no es cierto? Las últimas políticas públicas, por ejemplo, 0 aplazos. Por ahí algunos compañeros me van a discrepar en eso, ¿no? Pero en el área rural, por ejemplo, los niños, la gente joven, es mucho más, con el conocimiento que se adquirió, o sea, son más prepotentes, etcétera. Ya no cumplen las normativas que se practican en la comunidad. Por esas situaciones de que ya hay destrozos, asaltos, etcétera, etcétera. Entonces son complicados. Por otro lado, también es la práctica, ¿no? Por ejemplo, en el sistema, lo que estoy viendo en el sistema superior, en diferentes campos, las investigaciones ya no se hacen en el área rural, donde realmente se debería que hacer. Se hace en un laboratorio. No he visto tesis, por ejemplo. Todos en el campo de agronomía quieren hacer un tesis de lechugas de 30 días, rabanitos de 60 días, etcétera, ¿no es cierto? Los ingenieros civiles están haciendo en su laboratorio, ya no están haciendo en el campo. Ese es otro de los problemas también, lo que está ocurriendo. Pero en otros países es la teoría y la práctica. Yo quisiera tenemos que hacer una autocrítica también. ¿Cuántos de nosotros hemos plantado, tenemos jardines en nuestras casas? Nada, ¿no es cierto? Ese es otro de los problemas. Pero en otros países, otra de las cosas son los rendimientos. Queremos seguir desmontando nuevas áreas, pero nos estamos descuidando de los rendimientos de los cultivos. Un solo ejemplo. El rendimiento del maíz, ¿cuánto es en Bolivia? No pasa de 2.5, 2 toneladas por hectárea. Un solo indicador, México, ¿cuánto es su rendimiento? Arriba de 12 toneladas. Si el agricultor le da 10 toneladas por hectárea, es una pérdida. Entonces, complejo es la situación. Esto es la parte del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Yo pienso que alguien decía, hay que actuar. Si no actuamos nosotros como personas, vamos a estar apoyando lo que está ocurriendo, destrozándose el medio ambiente. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Muy bien su aporte. Comparto plenamente en lo que usted está mencionando. Y nos hace reflexionar a todos, incluyéndome a mí, ¿no? Que así deben ser las cosas. Bueno, doctor, un aporte más, por favor. Ya, el último, por favor. Luego, Miguel Cusi nuevamente le habla. Miguel Cusi, ya, adelante. Bueno, hemos hecho un buen diagnóstico. Hemos hallado todas nuestras debilidades y todo lo malo que hay en el cuidado del medio ambiente. Pero tenemos que proponer también alternativas para solucionar esta situación. Y la alternativa es el turismo. El turismo
es la industria sin chimenea, que ecoturismo. normalmente genera muchos recursos, especialmente a lo que es la ecología. Entonces vamos al ecoturismo. El ecoturismo, los que vienen a visitar Bolivia generalmente se van a las áreas rurales, a las áreas boscosas. Quieren conocer la diversidad, la biodiversidad que tenemos. Pero no solamente es eso, también tenemos que engranar con lo que son las etnias, con las comunidades. Entonces vamos a ver lo que es el etnoecoturismo. Es el cuidado del medio ambiente a través de las comunidades y la protección también de la biodiversidad. Entonces el turista que viene aquí a Bolivia viene a vivir como viven los indígenas o las etnias. Ellos no quieren vivir en un hotel 5 estrellas porque ellos viven a diario en un hotel 5 estrellas. En cambio, llegan acá y quieren tener esa experiencia de vivir en las comunidades, ¿no? Dormir en una hamaca, en un pauichi y comer lo que comen, cocinado a leña, montar a caballo. O sea, son experiencias que hay que brindar. El claro ejemplo es de Ruzena-Baque, y que explota el Madidi, que está en La Paz, ¿no? La reserva del Madidi. Entonces, creo que es una buena alternativa que tenemos que utilizar. Y aquí parte de concienciar a las personas y a las mismas comunidades que pueden generar mucho más recursos que extrayendo la materia prima o los bosques, ¿no? Entonces, esa sería la mejor alternativa para mí para poder sobrellevar esta situación del desarrollo sostenible. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y eso lo va a plasmar la tarea, ¿no? En el 2, en el trabajo número 2. Bueno, eso fue por hoy. No se olviden de bajar el artículo sobre la interpretación al desarrollo sostenible. Terminen de leer este paper, este artículo que está acá. Lo vamos a comentar un poco el día lunes, pero lo más importante, voy a escuchar sus comentarios de la lectura que hagan este fin de semana. Y nos encontraríamos el próximo lunes, por favor. A ver si hay alguna pregunta. Doctor. Sí. Doctor, un favorcito. Estaba viendo la plataforma y no están los trabajos que usted nos dijo, ¿no? Ambos trabajos. ¿Sería bueno que lo pongan en WhatsApp por WhatsApp grupal? Oh, ya. Lo envié al doctor Callata, se lo envié. No está, le cuesta. Mire, quizá en este momento, el artículo para leer se lo podría mandar a usted y usted lo rebota si me da su correo, ingeniero Aguirre. Ya, doctor. O al grupo, doctor, al grupo de WhatsApp. Podría ser al grupo también. Sí, mejor al grupo. Al grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que yo tengo un celular todavía un poquito antiguo que no lo va a poder jalar de esa manera. Entonces yo prefiero ahora enviárselo al ingeniero Aguirre y que se lo pueda él rebotar seguramente con un celular de última generación. Yo los envío, doctor, no se preocupe. Yo los envío, me lo envíe. Dícteme cuál es su correo. A ver, yo se lo pongo enseguida a su WhatsApp, inbox. Ya. Y ahí usted me lo... Y ahí se lo envío. Y yo los envío al grupo de WhatsApp. El artículo voy a enviar, ¿ya? Ya, perfecto, doctor. Muy amable, gracias. Ya, muy bien. Está en el Google Drive. Ya. Bueno, eso sería por la sesión de hoy viernes. El día lunes tenemos la tarea del artículo y continuar con este tema para el día martes. Y el miércoles y jueves vamos a entrar los indicadores y objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, que tengan buena noche, buen descanso y buen fin de semana a todos los participantes del programa. Gracias, Hasta doctor. luego. Buenas noches. Que le vaya bien. Gracias. Hasta lunes, doctor. Gracias, doctor. Hasta lunes. Gracias, doctor. Y tan bueno, tan mayor. Buenas noches. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches.